Gracias por la información, Andrea. Vamos a conversar ahora con el congresista Diego Bazán de la bancada Avanza País. Él fue en realidad el que se dio el trabajo de recolectar las firmas para impulsar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. Finalmente, ayer en el Pleno del Congreso, por amplia mayoría, este ministro fue censurado. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto como siempre estar con ustedes. Aparentemente se habría pasado el capítulo, ¿no?, en el Ministerio de Salud, porque lo que se esperaría entonces es que se tome una buena decisión en cuanto a la próxima designación. Pero, ¿qué espera usted que suceda entonces en las próximas horas y cuál considera que debe ser el perfil del nuevo ministro de Salud? Bueno, sin lugar a dudas coincido, es un capítulo que debemos pasar. Un capítulo nefasto, sobre todo que ha afectado a la salud de todos los peruanos. Yo ayer recordaba cifras de la vacunación no COVID, por ejemplo. En la mayoría de regiones del país no hemos avanzado a más del 40%, en temas como sarampión, rubiola, en temas como influenza, que son importantísimos, puesto que ya hay un retorno total a clases de la mayoría de niños en el país. En ese sentido, creemos necesario que el próximo ministro de Salud sea una persona preparada técnica, profesionalmente, que sea un médico, no nos cabe duda, y que además goce de la simpatía de los colegios profesionales, que son actores importantes en esta situación también. Ahora, no dudo, como se lo comenté ayer a don Fernando, de que Perú Libre, como partido de gobierno, puede tener cuadros en el gobierno, pero finalmente esas personas tienen que estar preparadas, con capacidad de gestión pública, por supuesto, pero que no tengan tampoco investigaciones fiscales que estén observadas por Contraloría. Eso sería importante y tengo la confianza que este proceso de vacancia haya hecho reflexionar al presidente de la República sobre el nombramiento de estos futuros ministros. Ahora, usted dice que el capítulo está cerrado, pero a mí me llama la atención poderosamente un punto que no se subrayó suficientemente ayer en el Congreso. Del señor Condori, para defenderse, el único argumento que halló fue atacar a todo el mundo, diciendo que había habido corrupción en todas las instituciones públicas ligadas a la actividad sanitaria. Acusó a todos sus predecesores. Todos son corruptos, menos él. Y sin embargo, no ha presentado ninguna denuncia. Y la pregunta es que, ¿se puede dejar que un ministro diga ese tipo de afirmaciones? Se supone que sabe cosas. Pues bien, que las diga, porque lo que no queremos es que haya corrupción. Pero yo no veo que se haya hecho ninguna denuncia, ni que ustedes lo hayan forzado a formularlas, como es lo que corresponde cuando uno pregona mañana, tarde y noche que todos sus antecesores han sido corruptos y que han gastado el dinero público sin ser eficaces, y se presentaba a sí mismo como lo contrario. De manera que yo quisiera que antes de dar por enterrado este capítulo, se le exija que haga las denuncias y que presente pruebas de las graves afirmaciones que ha hecho. Ya sabemos que las ha hecho para defenderse él, pero de todas maneras, que pase al acto. Don Fernando, el señor Condori en todo momento ha aplicado medidas desesperadas para permanecer en el cargo. En este escenario, el hecho de denunciar posibles mafias dentro del Ministerio de Salud lo hizo simplemente para agradar un sector del Congreso de la República realmente. No dudo que existan estas mafias, sabemos que la corrupción está muy enquistada en el sistema de salud también. En ese sentido, voy a solicitar que a través de la Comisión de Fiscalización se cree un grupo de trabajo. Ya no podemos, no hay la voluntad de seguir creando comisiones investigadoras, pero considero que este grupo de trabajo podría tener resultados y enfocarse específicamente en los temas denunciados por el señor Condori, como son el tema de las consultorías dentro del Ministerio de Salud y las mafias en el tema de compras de medicamentos, por ejemplo, que creo fundamentales. En ese sentido, sí, coincido con usted, no podemos cerrar el capítulo, tenemos que llegar hasta el final, tienen que haber responsables, ya basta de impunidad en el país. Lamentablemente nos acostumbramos que las noticias pasan, que los días pasan y la gente olvida, e incluso los políticos olvidamos de estas situaciones complicadas. Hasta el momento, entonces, y ya con la censura del ministro de Salud, ¿hay alguna otra moción de censura que usted desee impulsar? Porque recordemos que también otro ministro fue interpelado, el ministro de Justicia.
Sí, correcto, pero hay que recordar que el ministro de Justicia fue cambiado. Hay que respetar el debido proceso y en eso sí soy bastante claro. Por eso le pregunto, luego de estos dos cambios, ¿hay algún otro ministro en la mira? No se trata de que esté en la mira del Congreso, sino hay que entender que pueda el ministro tener las credenciales suficientes para continuar en el cargo. Hay muchos ministros observados, pero de manera particular, y lo que sí me parece escandaloso, lo mencioné ayer, la permanencia del señor Oscar Seas por parte del presidente, después de haber escuchado toda esa serie de investigaciones y acusaciones que tiene en su contra por asesinato. O sea, no entiendo cómo el presidente puede no generar cambios en ese ministerio. En ese sentido, la congresista Roselia Muruz está iniciando la recolección de firmas de una moción de interpelación, que no dudo que va a conseguir el apoyo de la mayoría parlamentaria. Ahora, hay que ser una oposición responsable, hay que trabajar, si es necesario, después de la interpelación y al Congreso de la República todavía le generan dudas o cree que no fue suficiente, procederemos a la censura. Y en ese sentido hablo de responsable porque veo cierto retroceso en algunas bancadas y actores políticos que la verdad su voz en el Congreso dejan mucho que desear y definitivamente afectan esta posición, porque finalmente tenemos que hacer un balance entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para eso estamos, no hemos sido elegidos para otra cosa. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, congresista Bazán, después de la cual yo quisiera que haga un poco de análisis de las cifras del voto de ayer y que nos explique ¿cómo interpreta usted desde el punto de vista de los votos emitidos la nueva correlación de fuerzas? Porque llama la atención que apenas hayan habido 32 votos contra la vacancia, ni siquiera la totalidad de los miembros de Perú Libre, que es de 34, y 6 de ellos se abstuvieron. Y al mismo tiempo, Juntos por el Perú y Somos Perú, que solían votar con el oficialismo, votaron a favor de la censura. Yo quiero que nos explique cómo se recompone la relación de fuerzas en el Congreso a partir de lo que hemos visto ayer en materia objetiva del voto sobre la censura del ministro Condori. Vamos a una pausa y retomamos con usted, congresista Bazán. Retomamos nuestra entrevista con el congresista Diego Bazán, al que le habíamos preguntado cómo analiza el resultado por bancadas del voto de ayer, porque es muy sorprendente que ni siquiera todos los congresistas de Perú Libre hayan votado contra la vacancia. 6 decidieron abstenerse, lo cual es una manera de respaldarla, naturalmente. Por supuesto, don Fernando, yo creo que estos 5 o 6 parlamentarios de la bancada oficialista han reaccionado y obviamente también coincidían en que era insostenible el tema del señor Condori dentro del Ministerio de Salud. Pero además también considero era un voto de protesta ante la presencia de un personaje como el señor Cerrón, que lo que quiere es seguir tomando decisiones dentro del gobierno. Yo creo que es natural, sé que hay algunas, se ha fragmentado un poco el grupo, se especulan muchas cosas, pero bueno, ya ese es tema particular de bancada. Lo que sí creo es que ahí también debería llamar la atención del presidente de la República, quien debe dejar de escuchar, sin lugar a dudas, al señor Cerrón. Si el señor Cerrón propusiera gente capacitada, gente idónea para asumir los cargos, no existiría ningún problema. Pero ya no queremos más Condoris en el gabinete, más propuestas del señor Cerrón que vengan en esa línea y que finalmente afecten a todos los peruanos y que no sean ninguna propuestas positivas para el país, al contrario, destructivas que nos quieren llevar hasta situaciones complicadas. Lo que también me llamó mucho la atención es lo que se anunció ayer en la mañana. 10 congresistas, me parece, se reunieron en los últimos días con el señor Condori. De esos 10 congresistas, 9 votaron en abstención o en contra, y eso la verdad es preocupante, profundiza nuestras dudas y las dudas de la población acerca del comportamiento transparente de los congresistas. Congresista Bazán, le agradecemos mucho por estos minutos. Entonces queda la esperanza, en realidad, de todos los que finalmente, de todos los peruanos que somos los que nos beneficiamos de las políticas públicas de nuestro sistema de salud, que la persona que escoja el presidente en las próximas horas, pues sea una persona idónea, una persona respetada también y sin ningún tipo de antecedentes. Muchísimas gracias, congresista Bazán. Son las 9:22. Vamos